Buenas tardes a todos, amigos de Caminos Encontrados. Es un placer saber que están acompañándonos en el interior de sus casas. Vamos a comenzar esta sección. Es una sección corta. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Y quién no puede con esta música tan bonita, tan hermosa que está en la internet, que no tenemos los derechos de ella, pero vamos a utilizarla. Cerremos nuestros ojos un minuto. Y vamos a abrir el Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor: ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Llénanos de tu santo amor. Llénanos, Señor, de esa paz divina tuya, de esa luz divina y de ese amor del Padre y el Hijo. Llénanos, Señor, y vacíanos de todas las preocupaciones y de todos los pendientes del mundo. Levántame, Señor, levántame y bendíceme donde quiera que yo esté. Y Madrecita, Madre de mi Señor Jesucristo, Virgen pura y hermosa, Madre de el Salvador, te pedimos que nos cubras con tu precioso manto y que intercedas por nosotros en todo momento, para que toda la palabra que salga de la boca venga del Señor y no nos equivoquemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito de la iglesia. Por eso tenemos la figura de la iglesia. Y tenemos aquí una figura, una imagen del Papa, una imagen de la iglesia, una imagen de la Santísima Madre de Jesús y la imagen de Jesucristo, para que podamos recordar su santa iglesia. Estas figuras nos ayudan a tener una meditación, a transportarnos, ayudarnos, son herramientas que nos ayudan a concentrarnos más bien. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Hoy vamos a hablar de que Cristo fundó una sola iglesia, la Iglesia Cristiana Católica, y con pruebas históricas lo vamos a comprobar. Vamos a ver esta clase en 4 secciones. Porque es un poco larga, entonces lo vamos en 4 secciones bien cortitas y vamos a ver poquito de eso. Vamos a abrir el espíritu todos, a decirle a nuestro Señor que nos abra el entendimiento ahí donde estamos, para que podamos entender. Es un dolor tremendo saber que nuestra iglesia está fragmentada, y vamos a ver un poquito. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, dio su vida en la cruz, en una cruz para salvar a los hombres del pecado. Única y exclusivamente a esta iglesia fue la que Él fundó, para continuar su obra de salvación. Única y exclusivamente su iglesia a la que le dio el Evangelio, su autoridad, sus poderes divinos para predicar, para evangelizar y para hablar en su nombre y salvar a los hombres. Sin embargo, con todo dolor, porque me duele, 16 siglos después de Cristo, Martín Lutero, un sacerdote católico excomulgado, inventó la teoría de la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Este libre examen produjo unas 36,000 sectas al momento, de las cuales ahorita estamos hablando casi de 50 o 60,000 diferentes y opuestas, que sin ningún derecho se apropiaron del Evangelio, utilizándolo contra la legítima iglesia para hacerse aceptar. Todas estas sectas pretenden ser de Jesucristo. Hoy en día muchos fundan su iglesia y predican la Biblia a su modo, haciendo discípulos y sembrando confusión y división entre nosotros, los originales cristianos católicos, porque nos encuentran fallidos del estudio de las Escrituras y de la fe. Nos hemos ocupado de tantas cosas que creemos que nos hacen bien,
pero no nos hemos dado el tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras, de leer el Catecismo de la Iglesia Católica, de ver la Sagrada Tradición de la Iglesia, y nos hemos olvidado de lo más importante, de lo que nos va a llevar a la salvación, como ya lo había dicho y lo reitero. Tenemos falsos profetas frente a la confusión. Hay gente que predice el final del mundo desde el 2000 o antes y no se ha dado. Entonces es por la mala interpretación. Hay gente que tiene, según esto, dones de profecía y se acuestan en el suelo y se revueltan y quieren impresionar a la gente con dones de lenguas, que algunos pueden ser verdaderos y otros son ficticios, o fanatismos. Debemos de ayudarnos para sacar la verdad a flote frente a la confusión y desorientación provocadas por estas sectas y falsos profetas. Entre ellos hay buenos, pero no tienen toda la verdad. No se dejen engañar y no se dejen adoctrinar por una doctrina que sea pues falsa. Vamos a leer una cita de Mateo 7 del 15 al 23 y dice: cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, y ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con el árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes lo reconocerán por sus obras. Palabra de Dios. ¿Cómo saber con certeza cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? Este asunto necesita reflexión, buena voluntad, humildad. ¿Sería fruto del Espíritu Santo de Cristo todo esto? ¿Reconoce Cristo estas 36,000 o 50 y tantas mil sectas como suyas? ¿Las rechaza por su confusión, desorientación? Necesitamos ver eso. Toda la persona que es de lógica y cree lo que dice la Biblia y quiere hacer la voluntad de Dios, debería aceptar los principios que vamos a mencionar a continuación. Toda persona debe de tener primero humildad. Y vamos al primer principio con la humildad. Cristo no escribió una Biblia, sino fundó una iglesia y formó hombres y los mandó a hablar y actuar en su nombre. Y para eso tenemos varias citas para hacer la comprobación de esto. Tenemos a Lucas 10:16 y dice: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí, y quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por ahí empezamos con esa cita y nos vamos a dar cuenta inmediatamente que el Señor nos está diciendo que tenemos que aceptar su doctrina para empezar. Vamos a tener una aceptación con lo que dice el Señor. Vamos a otra cita que tenemos aquí en Mateo 28:19 y para reafirmar esto. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautízolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es que estamos escuchando cómo Cristo no escribió una Biblia, sino que fundó una iglesia y formó a estos hombres para que fueran a hablar en su nombre, para que fueran a predicar, para que fueran a hacer a la gente saber que las Escrituras se habían cumplido con Jesucristo, nuestro Salvador. Es por eso que estamos leyendo y vamos a reafirmar en esta otra cita de Juan 20:19 al 23. Vayan pues, de nuevo, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. De nuevo, vuelve a mandarlos
bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De nuevo volvemos a entender en el primer precepto que estamos viendo que Jesucristo mandó a estos hombres, los formó a actuar en su nombre. Entonces no podemos decir que cualquier persona puede seguir sin la santa tradición de la iglesia, sin una formación, a comenzar una iglesia por su cuenta y a decir que esa es la iglesia de Jesucristo. No es correcto. La iglesia de Cristo, la que Él fundó, debe de tener, este es el segundo precepto, debe tener 21 siglos de existencia, puesto Cristo vivió hace más de 2000 años en esta tierra. Entonces, si no tiene esa edad, es nueva y ya se formó después de la fragmentación de la iglesia. Entonces, lo siento mucho, pero pues ya no es parte de, es fragmento de. Si su iglesia está formada en otro tiempo, lo siento, hermano, ya su iglesia no está fundada por Cristo. Ya la fundó un hombre o un pastor. El tercer fundamento, habíamos dicho que solamente debe tener 21 siglos. La iglesia es legítima porque es la iglesia la que escribió la Biblia, la que recibió el Espíritu Santo, el Espíritu que salva. Esa es la única iglesia. Y cuando esto pasó, fue hace 21 siglos. Entonces una iglesia nueva, pues sí, el Espíritu sopla para donde quiera, pero no tienen toda la verdad. Vamos a ver el cuarto fundamento. Para este vamos a leer un pedacito aquí de un documento que tengo. Dice: ahora bien, la historia nos dice que la Iglesia Cristiana Católica, es decir, la Iglesia Cristiana Universal, es la única iglesia que tiene 21 siglos y que esta misma iglesia viene de los apóstoles a través de sus legítimos sucesores. Desde San Pedro, martirizado en el año 67 y crucificado de cabeza, como lo sabemos, en Roma por el emperador romano Nerón, hasta el Papa Francisco. Esta iglesia tiene un jefe y un representante en la tierra y sucesor legítimo de San Pedro, ahora llamado el Papa. Ese es el cuarto fundamento. Si su iglesia no tiene al pontífice, al sucesor de Pedro hasta hoy en día, pues está en la iglesia equivocada, no está en la iglesia verdadera, hermano. Necesita usted regresar a la historia y ver por qué se fragmentó la iglesia y qué motivos tenía la persona. Vamos con el quinto fundamento de 9. Y en este quinto fundamento vamos a ver que únicamente la iglesia cristiana católica y apostólica, que ha tenido 266 papas, es la única que puede proporcionarnos una lista completa de sus jefes hasta el papa actual. De las otras, puede usted decir que hubo un pastor y hubo otro pastor, pero no puede decirnos exactamente quiénes eran o cómo eran, porque no los va a tener usted en su iglesia. Así es que, pues es una cosa para revisar. Ninguna iglesia puede ofrecernos una lista de la sucesión apostólica, recuérdenlo. Si no puede mostrarnos esta escritura, significa que fue fundada mucho después. Y si fue fundada después, no es una iglesia legítima, ni verdadera, ni bíblica. No puede ser obra de Cristo. Esta iglesia fue fundada por supuestos profetas. No puede predicar correcta y legítimamente el evangelio, ni santificar, ni salvar. Por una sola razón, porque no tiene toda la verdad. Aunque afirme a la ligera ser de Cristo, no es de Cristo. Vamos a ver una cita, a ver si la tenemos por aquí. Por aquí. A ver. Es Mateo.
Es Mateo 7. Mateo 7 del 15 al 23. Creo que ya lo habíamos leído. Del 15 al 23. Cuídense, sí, cuídense de los falsos profetas. De nuevo no la vuelvo a mencionar. Se presentan a ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces y rapaces. Ustedes lo reconocerán por sus frutos. Cosecharían ustedes uvas o espinos o higos de los cardos. Nos vuelve a mencionar que estos profetas nos pueden hacer daño, nos pueden lastimar, nos pueden dañar el santo evangelio. Y es muy doloroso para nosotros saber que la iglesia está dividida. Vamos a leer otra de Mateo 24:11. ¿Y qué dice Mateo 24:11? Dice: aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Regresamos a lo mismo en este paso número 5, que solo la Iglesia Católica Apostólica, que ha tenido 266 papas, tiene la verdad, porque se oye el Evangelio desde aquí hasta allá, el mismo Evangelio. Escuchamos la misma palabra de Dios, que no difiere, y en otras iglesias escuchan la que ellos escogen y no están escuchando el mismo Evangelio, y pues ahí está la distorsión. Vamos con el número 6. Cristo, por ser Dios, no puede equivocarse ni engañarnos. Prometió a sus apóstoles y a sus sucesores que Él estaría con ellos hasta el final del mundo y que las fuerzas del mal no podían prevalecer en su iglesia. Y eso pues lo vemos en Mateo 28, del 17 al 19, y 16 al 18. Esa sí la tenemos aquí apartada. Y dice: cuando se juntó toda la gente, y cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús llamado Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: no te metas con ese hombre, que es un santo, y anoche tuve un sueño terrible por causa de él. He hecho el pueblo. Tenía entonces detenido a un famoso hombre llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje en libertad? Y la gente pues gritó a Barrabás, como recuerdan, porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Cristo no puede equivocarse. Él no va a dejar que su iglesia termine aquí, aunque Jesucristo había sido entregado y no estaba con nosotros ya. Su iglesia continuó después de él. No hay nada que lo pueda detener en su iglesia, porque su iglesia continuó después de eso. Aunque había sido entregado, todo siguió adelante. Por consecuente, pretender que la iglesia verdadera se acabó en el siglo IV y que el emperador Constantino fundó la iglesia católica es antibíblico, es antihistórico y es una afirmación digna de un hombre. No es una afirmación buena. Vamos a ver el número 7. Deja ver si lo encuentro por aquí, el número 7. El número 7. Los que inventan supuestas iglesias desobedecen a Cristo y a sus legítimos representantes, a quienes les dijo: quien vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros rechaza, me rechaza a mí. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Y esto está en Lucas 10:16. Nosotros, si rechazamos al Señor Jesús o rechazamos algo de su doctrina, estamos rechazando la iglesia completa. Estamos rechazando, en algunas de las iglesias rechazan a la madre de Jesús, directamente la rechazan, no la aceptan. Hay un problema grandísimo, que no quieren a la madre de Jesús. Totalmente hay un rechazo, un repudio, y es horrible eso.
no es cristiano. Vamos con el número 8. En el número 8 vamos a ver la Iglesia Católica y la Biblia son inseparables. Rechazar a la Iglesia Católica Apostólica, la Iglesia Cristiana Católica Apostólica, y servirse de la Biblia sola, que esta misma Iglesia nos transmitió, porque ella fue la que nos la dio durante 16 siglos, es algo ilógico. Cristo, por ser Dios, es sabio y prudente. No dejó la Biblia como una manzana de la discordia entre nosotros. No haría sentido que Jesucristo se vaya y nos vaya a dejar la Biblia para que nos peleemos con la Biblia. Eso no haría ningún tipo de sentido. No, eso no estaría correcto. Sería que la iglesia pues no estaría bien. Fundó una iglesia y dejó un representante que fue San Pedro y sus legítimos sucesores para predicar, interpretar y defender su santo evangelio contra los manipuladores de la Biblia. Y eso lo podemos encontrar en la segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, y pues ninguna profecía ha venido por propia iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Entonces no puede ser interpretada, ya lo estamos escuchando aquí, no puede ser así. Pero si hay alguna duda, nos podemos ir al libro de Gálatas. Acá en el libro de Gálatas, Gálatas 1, el 8, nos dice: ustedes han oído hablar de mí, ustedes han oído hablar de mi actuación interior cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios, dice Pablo, y trataba de arrastrarla, y estaba más apegado a la religión judía que a muchos compatriotas de mi edad, y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Palabra de Dios. Aquí estamos viendo también la prudencia, que son inseparables. Pablo reconociendo aquí cómo la iglesia no puede estar despegada, es incoherente y es antibíblico. Para reafirmar, aquí tenemos la de Corintios, segunda de Corintios 11, vamos más para adelante hasta el 11, aquí está el 10, 11 del 13 al 14, aquí está. Dice: en realidad son falsos apóstoles y engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de la luz. Aquí habla muy fuerte, habla más fuerte de lo que nosotros podemos entender, y aclara, a cada uno de nosotros nos aclara y nos dice en nuestra cara, ¿sí?, que necesariamente para tener la iglesia católica debe de estar la Biblia junto con ella. No se puede separar la iglesia y la Biblia, y nuestros hermanos a veces utilizan la Biblia para separarnos de las tradiciones con cualquier pretexto, y eso no está bien, es antibíblico. Vamos a ver este pedacito del documento que tengo aquí: la Biblia en manos de los fundadores. La Biblia en manos de los fundadores de sectas no puede defenderse, no tiene boca para transmitir las falsas interpretaciones e injustas acusaciones. Ese sería otro de los puntos que debemos de ver. La Biblia, ya cuando ellos la tienen en la mano, pues la utilizan como ellos quieren. Y vamos a ver el último punto. Este es el último punto para cerrar. Con este vamos a cerrar todo. La iglesia verdadera necesariamente es una santa, católica y apostólica. Hasta ahorita lo hemos sumado. Debe de tener 2000 años, debe de tener la misma fe, la misma moral,
la misma autoridad mediante la legítima sucesión apostólica y la misma enseñanza desde Cristo hasta el día de hoy. Ahora bien, aparte de la Iglesia Católica, ninguna de las 36,000 o 45,000 o 50,000 que hablamos de las iglesias de los protestantes cumple con todas estas condiciones. Esto sería una ignorancia. Vamos a leer para cerrar hasta aquí los 9 puntos. Vamos a cerrar y vamos a ver a Juan. Nos vamos a Juan 17 para remachar esto, para que vean que la iglesia verdadera necesariamente es una santa, católica y apostólica. Y vamos a ver aquí en Juan 17:20. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. La palabra nos habla de la iglesia y de los que puedan creer en la Santa Iglesia y en la Biblia juntos. Pero tiene que estar unida y tiene que ser una sola iglesia, tiene que tener sucesión apostólica. Hasta aquí hemos visto la primera parte de este estudio que vamos a hacer de la Iglesia Católica. Vamos a ver el día de mañana, la Biblia nos habla de una sola iglesia. ¿Será cierto? Pues ese lo vamos a ver el día de mañana. Por ahora nos vamos a despedir de ustedes y nos vamos a despedir muy contentos. Vamos a decir todos juntos una oración. Una oración por todos aquellos protestantes que no aceptan la palabra de Dios. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a suplicarle al Señor Jesús que Él tenga piedad, que tenga piedad de nosotros, porque hemos tenido las Sagradas Escrituras y no las hemos leído, no las hemos estudiado y no hemos instruido. Y cuánta gente hemos perdido en nuestra Santa Iglesia. Tenemos tiempo para todas las actividades, para tener fisiculturismo, ejercicio, de todo, y no hay crítica. Qué bueno que se cuiden, pero hay que cuidar el espíritu y también la carne, hay que cuidar todo, porque somos templos del Espíritu Santo y entonces tenemos que cuidarlo todo. Así es que yo les recomiendo un pedacito, pónganle el evangelio. Hay tanto evangelio de tanto sacerdote tan bueno. Escuchen la apologética de todos los sacerdotes que están saliendo, de los misioneros de la misericordia. Hay tanto sacerdote tan bueno. Escuchen para que aprendan. Agárrense un papelito, escriban las notas. Agarren un marcador y marquen sus Biblias. Agarren los separadores y llenen sus Biblias de separadores en los temas que vean que tengan, para que instruyan a sus hijos, para que ustedes puedan hablarles a sus hijos. No se esperen a que crezcan, porque ya es más difícil. Como quiera, yo me despido de ustedes con todo el amor de mi corazón. Caminos Encontrados está con ustedes, los queremos muchos. Gracias por su paciencia y nos vemos el día de mañana. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Caminos Encontrados.